Amigos, amigas, bienvenidos a la entrega número 15 de Aprende Biblia. Estamos en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos 19 al 27. Vamos a revisar que este fragmento es parte del esquema que sigue Santiago, en donde trata temas pues básicamente muy importantes para nosotros, como lo que viene siendo las pruebas, ¿sí? Lo que es la tentación, la sabiduría. El día de hoy vamos a hablar sobre otro de los temas que maneja Santiago, que es el hecho de hablar y el hecho de hacer. También el hecho de la riqueza y la pobreza, cómo se debe de administrar dentro de la iglesia, y acerca de los desposeídos. Acerca de los poseídos, todo esto trata en el capítulo 1 temas muy importantes y que pues de alguna manera cubre todos los temas que cubre la carta de Santiago. Vemos que en el capítulo 2 vamos a revisar, habla acerca de la riqueza frente a la pobreza y los desposeídos, tema tratado también en el capítulo 1. En el capítulo 3 hablar del hecho de hablar y la sabiduría, como inicialmente vamos a ver que se trató en el capítulo 1 también de Santiago, y pruebas y tentaciones que lo vuelve a retomar en el capítulo 5. Finalmente hay una conclusión en el capítulo 5 también, al final 19 y 20. Bueno, esta visión general de la carta de Santiago nos da la explicación de lo que es para él una prioridad, de lo que para el Señor puso en ese momento como líder de la iglesia de Jerusalén, y refiriéndose a los hermanos que están pues en esa diáspora, principalmente judíos. Vamos a leer entonces, como lo tenemos aquí en pantalla, los versículos 19 y 20. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este versículo se puede tomar en particular y se debe de tomar de la manera sabia, en el sentido de que si tomas este versículo aisladamente, es válido en el contexto bíblico. ¿Por qué? Porque finalmente, por mucho que alguien esté enojado y ore enojado, pues no va a mover la mano de Dios en contra de quien yo esté enojado, sino y que, bueno, nos hace entender que hay que esperar que Dios obre, que se haga su justicia, y lo primero que nos va a pedir el Señor claramente es perdonar, ¿ok? Perdón que nosotros debemos de dar por encima de cualquier cosa a las personas que nos mueven a ira, o las situaciones que nos mueven a ira, está claramente explicado por nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Si nosotros no perdonamos a quienes nos hayan ofendido, pues evidentemente Él no nos perdonará. Lo dice Jesús con todas sus palabras, con toda la claridad que pueda tener este escrito. Sin embargo, vamos a tomarlo en el contexto, porque finalmente aquí está diciendo Santiago: por eso, mis amados hermanos, toda persona, todo hombre, sea pronto para oír, o sea, poner más atención, no hablar, no enojarse, ¿sí? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero se está refiriendo a lo que oímos, pero no a las ofensas que nos hayan estado haciendo, sino que está hablando de la palabra de Dios. Dice en el versículo 18 anterior, el último que vimos en la entrega anterior, en la entrega número 14, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y por eso el versículo 19 lo une con por esto, por lo anterior, mis amados hermanos, ¿sí? Seamos prontos para escuchar la palabra de Dios, tardos para permitirnos dar nuestra opinión, entender bien, ¿sí? Tardos para hablar y tardo para airarse, enojarse. Tardo para enojarse porque
enojarse en cuanto a tratar de ejercer la justicia de Dios a través de la palabra sobre las personas. Es decir, nosotros no somos impartidores de justicia de la palabra de Dios. Ya después en la siguiente vida el Señor nos pondrá a gobernar, nos pondrá a impartir esta justicia conforme a lo que hemos estudiado en escatología. Pero el día de hoy en esta tierra, mientras vivamos en esta tierra, nosotros no somos impartidores de la justicia de Dios. Por eso, aunque estemos pidiendo, como la viuda que el Señor enseñó en una parábola de una viuda que le exigía al juez injusto que le hiciera justicia, pues llegó a hartarlo el juez y dijo, bueno, porque ya me tiene harto esta viuda, le voy a hacer justicia. Y tiene esta enseñanza. Nosotros no somos esa viuda, o no debemos de ser esa viuda que estamos pidiéndole que el Señor nos haga justicia, aunque esté escrito en su palabra que nos hará justicia, pero la justicia del Señor Jesucristo va a ser bien clara y te la quiero decir desde este momento, va a ser poner la otra mejilla. Entonces va a ser perdonar, poner la otra mejilla, va a ser bendecir a tu enemigo, va a ser orar por él, va a ser recorrer con él 2 millas, va a ser si te pide una cosa, dale todo, lo que y aún más. Y esa es la justicia de Dios. Y cuando esto lo hacemos, la justicia de Dios se va a mover, muy probablemente no en esta vida, sino en la siguiente. Por eso hay que tener cuidado con este versículo 20. Si es aplicable, en el sentido de que nuestra ira no va a ver la justicia de Dios. Es decir, Dios no nos va a hacer caso en nuestro enojo contra algo justo o contra algo injusto o alguien injusto, alguien que nos está haciendo daño. Tenemos clara instrucción en la Biblia de lo que el Señor nos está enseñando. Perdonar, bendecir, poner la otra mejilla y demás, sino que ya expliqué la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros entendemos estos versículos, es muy importante para nosotros que nos movamos conforme a esta palabra de Dios. Esta palabra de Dios que precisamente nos hace que los creyentes, nosotros como creyentes debemos de dar una respuesta positiva a las escrituras, a lo que está escrito, a lo que está enseñado en la Biblia ya para nosotros. Y aprovechar toda oportunidad que se presente para hacerlo. Es decir, día con día, o escúchame bien, día con día el Señor nos da la oportunidad de obedecer su palabra, la que ya hemos oído. Pero el hecho de escucharla no nos hace cristianos. El hecho de congregarnos no nos hace cristianos. El hecho de oír mucha Biblia y el hecho de oír muchas canciones y tener todo el día puesto hay unos canales muy bonitos de música cristiana para orar todo el día o de alabanzas todo el día. Eso no nos hace cristianos. Eso no es ser cristiano. Lo que nos hace cristianos es el hecho de precisamente poner por obra lo que estamos escuchando. Y sobre todo, tardo para hablar. ¿Por qué? Porque finalmente en ese tardo oír y hablar inmediatamente, muy probablemente en la abundancia de palabras no falta el pecado, dice la misma palabra de Dios, y entonces tardo para irarse. Podremos entonces enojarnos por situaciones injustas, pero no va a mover Dios su mano hasta que está conforme al tiempo de Dios en esta escatología que hemos aprendido, y será cuando Dios haga justicia a nosotros, pero no solo a nosotros, sino a todas las personas y a todos los que estamos aprendiendo Biblia precisamente, que el Señor nos está ayudando a hacer. Muy bien, vamos entonces a pasar a los siguientes versículos, que es el versículo 21 y 22, ¿ok? Versículo 21 y 22 lo tenemos ya en pantalla y entonces vamos a leer. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas,
pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No hay de las cosas más tristes desde mi punto de vista que una persona esté engañándose a sí misma. ¿Por qué? Porque tendrá un final terrible. ¿Cuál es este final terrible? Pues evidentemente cuando llegue delante del Señor y se presente delante de Él, como lo vemos en Mateo 7, 21, 28, nada más voy a leer el 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy bien, esa es, perdóname, una cosa extraordinariamente triste para mí. Esos cristianos que están pues en una cuestión religiosa, predicaba el domingo pasado acerca de un cristianismo sin Cristo, perdóname nuevamente, y un cristianismo con Cristo, dejándolo a nivel pues evidentemente pues religioso, ¿sí? Y demás. Y en este versículo 21 vamos a comenzarlo por ver lo de desechando, por lo cual desechando toda inmundicia, es literalmente habiéndose despojado de la ropa, o sea, como decía Judas, ni aún en su ropa contaminada la tengan cerca, así, al más puro estilo también de Judas, muy parecido al de Santiago. En Romanos 12, versículo 13, dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz, desechando toda inmundicia, como hablando de ropa sucia, como hablando de prendas sucias, quitarnos esto, o sea, deshacernos de esto. Esta palabra recalca, pues obviamente la importancia también de, pues, evidentemente, despojarse de todo pecado antes de recibir la palabra de Dios. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque, bueno, finalmente, antes de recibir la palabra de Dios, es el hecho de que estemos al pendiente de nosotros mismos, incluso no solo para recibir y participar de manera aprobada de la cena del Señor, por ejemplo, sino de incluso escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que escucha, se acostumbra a escuchar la palabra de Dios, se acostumbra. Y si ha estado en una inmoralidad de cualquier tipo, si ha estado en una dureza de corazón de cualquier tipo, si ha estado en amargura, en falta de perdón, en falta de humildad, en falta de obediencia, en falta de entendimiento de lo que dice la palabra porque lo ha estado escuchando, entender la Biblia no significa conocer a Dios, eso es algo muy importante y lo voy a repetir. Entender la Biblia no significa conocer a Dios, ¿sí? Entonces, y también no me atrevo a llamarle a este canal Conoce a Dios, sería muy irreal, ostentoso y hasta irreverente, sino que nosotros vamos a ver aquí que es prepararse para oír la palabra de Dios cada primer día de la semana o cada miércoles en nuestro caso con la clase. Pedirle al Señor que nos ayude a entender, pedirle al Señor que nos limpie de toda maldad que haya en nuestro corazón, pedirle a Dios que nos limpie de todo pecado, arrepentirnos para recibir esta palabra y aprovecharla, para que pueda esta palabra que está en nosotros. Dice inmundicia, toda inmundicia, exceso y abundancia de malicia, abundancia de malicia, y pues evidentemente hace referencia a todo vicio que tengamos, moral, vicio físico o del cuerpo, todo lo que salga de lo que ya aprendimos en el capítulo anterior y en otros muchos capítulos acerca del comportamiento y de la vida cristiana y sobre todo del fruto que da el Espíritu Santo. Este es el gran contraste entonces con el entendimiento, por un lado, de Romanos 8 acerca del Espíritu Santo en nosotros
y lo que es nuestra participación en oír, obedecer y hacer. Y entonces el equilibrio se logra con Romanos 8, que finalmente ese hacer es con, por y en el Espíritu Santo, que nos ha sido dado y ha sido derramado en nuestros corazones. Muchas personas encuentran contrastes en esta palabra irreconciliables, y la verdad es de que no. No son irreconciliables porque no necesariamente son contrarios, son complementarios. Repito, son complementarios. Finalmente, ser hacedores de la palabra lo contrastamos muchas veces con, pues es que Dios pone tanto el querer como el hacer, sí, de la palabra, precisamente. Dios pone tanto el querer como el hacer. ¿Y qué es lo que pone Dios tanto el querer como el hacer? Pues algo que va de acuerdo con su palabra, ya dándonos instrucciones precisas, porque el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios, como dice también en Romanos 8. Entonces no es que estén contrarias esta carta, la doctrina que maneja el pastor de la iglesia más importante que ha habido, que es Santiago, hermano del Señor, y que finalmente contra lo que viene siendo Pablo, la doctrina paulina, son complementarias. ¿Por qué? Porque finalmente al desecharnos del exceso de malicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y esa palabra implantada es la palabra de Dios, pero dada por quién, por Dios, por medio de quién, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces nos lleva ya al conocimiento de la doctrina, de la palabra de Dios, y dice que es implantada en nosotros, la cual puede, pues evidentemente, llevarnos a lo mismo que nos lleva la palabra, que es el salvar nuestras almas. Y viene un pero muy sentido que a mí me encanta, Santiago, porque es tan claro, tan santo, déjame expresarme así, acerca de Santiago, tan santo por el Espíritu Santo, dice, pero, ¿sí? Ok, sí, la palabra implantada en nosotros, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este versículo 22 yo creo que es un versículo que debería de estar pegado en todo refrigerador, como acostumbran algunas hermanas o hermanos, o no sé, en papelitos de esos que se pegan, porque hay que entenderlo bien, ¿sí? Y por eso estamos en este canal de Aprende Biblia. Sed hacedores de la palabra, ese que el hecho llama entonces a Santiago, a no nada más hacer la palabra de Dios, sino que por la naturaleza que somos, hasta templo del Espíritu Santo, de manera natural, a ser personas por naturaleza que hacen la palabra de Dios, es decir, casi como incluido en el paquete de lo que somos, no casi, sino incluido en el paquete de lo que somos. En lugar, entonces, pudiera ser, y no se vaya a oír mal de mi parte en el sentido de que estoy enseñando algo nuevo, de ninguna manera, casi en lugar de ser cristianos, llamarnos hacedores de Biblia, ¿no? O sea, hacedores de la palabra de Dios, que yo creo que nos debería de definir más como cristianos, hecho que pues así se comenzaron a llamar a los discípulos, a los del camino y los de tal, y hasta que se les llamó cristianos o cristitos. ¿Por qué? Porque hacían las obras de Cristo y hacían y vivían como Cristo les enseñó y que viviesen, porque fue el mandamiento de Cristo. Enséñenles a guardar las cosas que yo les he mandado. Y es enséñenles a guardar las cosas que yo les he mandado. Lo único que está haciendo Santiago es repetirlo con la frase ser hacedores de la palabra, ¿sí? Y no tan solamente oidores. Es muy loable, muy bueno,
la fidelidad a la congregación, a congregarse y a oír, y a oír, y a oír la palabra. Y hemos visto que el Señor en su providencia permite a personas oír y oír y oír durante años la Biblia y ni siquiera son salvos. Bueno, pues evidentemente este es el caso. Este es el caso de que el Señor está diciendo, engañándose a sí mismos, el solamente ser oidores. Este ser oidor de la palabra de Dios implica un involucramiento absoluto, total y completo con el Señor a través de su palabra, evidentemente, pero por la gracia del Espíritu Santo, porque esta palabra fue implantada en nuestros corazones y Santiago mismo enseña que fuimos nosotros primicias de Él cuando el Señor nos puso, implantó esta palabra, dice, y nos enseña a pedir y enseña lo del doble ánimo y demás, pero dice que finalmente el Señor es quien va a poner en nuestros corazones la claridad de lo que se debe de hacer, evidentemente pues basado por la palabra, ¿sí? También es muy importante que en esto entendamos cómo es posible que alguien vive engañado sin darse cuenta. Bueno, la única respuesta que tengo yo a la mano es ignorancia voluntaria. Así como había hace muchos años en la televisión abierta, porque antes no había lo que hoy hay, había un canal que decía cine permanencia voluntaria, como los cines de antes, y eso es decir que también en los cines es que te podías quedar a la siguiente función, ¿no? Permanencia voluntaria. Calculaban que no iba a haber mucha gente, pues es permanencia voluntaria. Si te quieres llegar a la mitad, chutarte el final y esperarte a la siguiente función y ver el principio, ok, te puedes quedar. Así había un canal de tele abierta que también era cine permanencia voluntaria. Bueno, también hay palabra con permanencia, palabra con ignorancia voluntaria, ¿sí? O mejor acomodado sería ignorancia permanente voluntaria. Esa ignorancia permanente voluntaria es que teniendo en sus oídos la palabra de Dios, la ignoran y se convencen a sí mismos que eso es lo que se debe de hacer. Solamente oírla, oír la palabra, qué bonito, felicidades, incluso personas que hasta alaban a los predicadores o a los maestros, y demás, y todo esto hace que, pues, déjame permitir llamarlo casi una autosugestión o que se convence uno a sí mismo de qué es lo correcto. Simplemente oír y no poner por obra. Porque, pues bueno, finalmente se trata de oír, ¿no? Como ir a misa, con el debido respeto. Se trata de ir a misa y ya, ¿no? Ya fui, ya cumplí, ya oí. Y todo esto proviene del trasfondo cultural y religioso católico. Con todas sus palabras y con el debido respeto y humildad, pues se trata de ir a misa y ya, ¿no? Pues no, aquí no. Dice que eso es engañarse a ustedes mismos. Bueno, pues vamos a pasar entonces al siguiente, la siguiente parte. Aquí lo tenemos, Santiago Santiago 1, versículos 23 y 24. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este semejante, aparte de estar engañado a sí mismo, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Luego olvida cómo
era versículo 23 y 24. Es, desde mi punto de vista, algo extraordinariamente simple de entender, pero es básicamente el camino de la vida y el camino de la salvación. Bueno, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, es decir, verse en un espejo. Aquí hay un detalle, si lo quieres llamar cultural. En primer lugar, habla específicamente, aquí sí, habla específicamente del hombre del sexo masculino, tal cual. No tanto habla del género masculino. No sé si por hacer referencia a que los hombres acostumbramos, o en teoría, vernos menos en el espejo, ¿no? O sea, yo la verdad, si acaso me veré una vez al espejo y ya, cuando mucho, y además, si yo amanezco siempre peinado, pues, o sea, veré el espejo una vez, ¿no? O sea, y ya, bueno, por eso yo creo que hace referencia en el texto original específicamente a los varones. Dice, al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Otro detalle interesante aquí es que los espejos no son ni cercanos en este siglo I, ni cercanos a lo que hoy son, ¿sí? ¿Por qué? Porque los espejos eran principalmente de algún metal tallado, no eran de vidrio, sino eran de bronce o de plata, lo más pulidito posible, de plata, y para los ricos eran de oro. De todas maneras, no era el reflejo fiel, exacto, de lo que se ve, es decir, un punto negro, no se lo veían, por mucho pulido que fuera el oro, salvo que se acercaran así. Aquí, bueno, no era así. Sino que ellos, pues evidentemente tenían esta situación de no verse claramente. También Pablo hace referencia de verse en un espejo que no tiene claridad, ¿no? Por lo mismo de cómo eran los espejos en estos momentos. Dice al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y este espejo natural, pues evidentemente, hace que, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Yo no me sé mi rostro de memoria, gracias a Dios, porque tendría problemas. Pero lo que está diciendo aquí es la autoconsideración, el medirse a uno mismo por uno mismo. Y este medirse a uno mismo por uno mismo evidentemente va a traer como consecuencia quedarse como un enano espiritual. ¿Por qué? Porque finalmente al considerarse a uno mismo en términos de Biblia, evidentemente, porque pues el pan de este mundo es precisamente el hecho pues de considerarse a uno mismo como para ser un triunfador, medirse con otros. Esto es muy de machos, la medición de unos con otros, ¿no? O muy de mujeres también, el medirse quién es pues, la mejor o la más bonita, y en términos masculinos, machos, de quién es el más alfa que otro y demás. Bueno, pues aquí vemos entonces que eso es exactamente lo que está diciendo Santiago que no debemos de hacer. Porque nos debemos de ver en el espejo de la palabra, pero con la ayuda del Espíritu Santo, mostrar lo horripilante que es todavía de lo que nos queda de naturaleza caída, ¿sí? Tenemos la historia de Narciso, que viéndose su belleza en el agua, pues se ahogó, ¿no? Historia, de ahí viene la palabra narcisismo.
Y evidentemente entran otras cosas raras como la megalomanía, que tiene que ver con las grandes obras que alguien cree que está haciendo y demás. ¿Y todo por qué? Porque no se está midiendo con la palabra por una sencilla razón. Si no es hacedor de la palabra y no es su parámetro de medición en tu ser, tu parámetro, si te que vas a medir a ti mismo por ti mismo, deja, en primer lugar, de medir a otros, porque con la vara con la que mides serás medido. Pero, suponiendo que ese es un interesante reto para ti, el medirte, pues mídete con la palabra. Mídete con la palabra de Dios. Mídete con el Espíritu Santo con toda honestidad. Mídete en oración con el Señor. Mídete exactamente con la mejor forma que podemos medirnos. Y es a través del fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo como medición no es lo que tú crees, es lo que otros ven en ti. Y muchas veces no hay ni necesidad de preguntar, oye, ¿cómo me ves? Si ves el fruto del amor en mí, ya por el hecho de preguntarlo, te van a decir, mira, pues el fruto de humildad no se te ve, ¿verdad? Sino que no va a hacer falta por la forma de acercarse, de tratarte y de incluso o amarte o aborrecerte, ¿sí? Muchas veces hemos visto a lo largo de la historia, si es que eres observador de la historia, sobre todo la historia del cristianismo, es que entre más fruto damos como cristiano, más nos aborrecen las personas del mundo, porque vamos en sentido contrario a lo que el mundo es y enseña. Por eso una buena forma de medirte tu fruto es, por un lado, si estás sintiendo el aborrecimiento de el mundo, las personas del mundo en cuanto a amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, templanza, humildad, fidelidad a Dios y demás. Pero, por otro lado, vemos entonces también que las personas que están cerca de ti y comen del fruto del Espíritu Santo en ti, en esa medición que las personas van a comer del fruto del Espíritu Santo producido a través de ti, y son las personas generalmente que estamos en Cristo o que estarán en Cristo, ¿sí? No hay una esposa, bueno, espero, aunque por ahí me enteré de alguna, pero no hay ninguna esposa que lamente que su esposo sea cristiano y que está dando fruto de amor, gozo, paz, fe, templanza, benignidad y paciencia en su casa. El único pero que le ponen y que es suficiente como para divorciarse en algunos casos es que dejó de ser la religión que tenía, así de ese tamaño. Hay personas que están casadas que prefieren dejar a lo mejor que les hubiera podido pasar en su vida, que era tener a un cristiano o una cristiana dando fruto y que sus hijos sean santificados por eso que están compartiendo el hecho, porque dejaron de ser o pecadores o dejaron de ser personas de la misma religión. Y entonces, pues el que dirán, o las herencias, otras cosas. Entonces, la palabra de Dios es bien clara aquí, ¿sí? El medirse cómo era, porque Él se considera a sí mismo, se ve fijamente, se considera a sí mismo, y luego agarra y se va y olvida cómo es que era. Básicamente es lo que está diciéndonos la palabra. Vamos entonces a pasar a los versículos 25 y 26, como lo tienes aquí ya en la pantalla. Versículos 25 y 26 dice: porque el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, aquí ya están las dos cosas, oír y hacer, y la tercera, obedecer, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Cuál obra? De la obra de fe, no de la obra de la ley, sino que Santiago está enseñando de la obra de la ley de la libertad, y es en donde se liga maravillosamente
con Romanos 8. Dice, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Aquí evidentemente Santiago está viendo el libro de Josué en cuanto a los resultados de lo que hacemos. Bienaventurado en lo que hace, pero aquí hay un problema que es importante aclarar, un problema de entendimiento. Dice, bienaventurado en lo que hace, no exitoso en lo que hace. El cristianismo pagano, el cristianismo progresista, el cristianismo light, el cristianismo de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, todas esas blasfemias que están hoy rodeándonos y que siempre ha habido y siempre las habrá mientras la iglesia esté en la tierra, es precisamente la mala interpretación de esto. Dice, bienaventurado en lo que hace. Dice, no exitoso en lo que hace, no rico y próspero y bendito y hasta guapo te vas a poner o guapa te vas a poner, porque el corazón alegre hermosea el rostro, no el maquillaje, pero sí el corazón alegre. Bueno, esta mala interpretación precisamente hace que nosotros debamos medirnos con la palabra, ya lo vimos, oír, entender, obedecer y hacer. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo en nosotros y seremos bienaventurados en lo que hacemos. Y esa bienaventuranza, que no es éxito, como ya lo dije, es precisamente lo que busca el Señor en nosotros. Buenas obras, como dice Efesios. Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo? Haciendo esto con el Espíritu Santo. Y esa bienaventuranza es que tendremos recompensa en la siguiente vida. Yo una vez oí a un predicador bastante blasfemo, por cierto, muy conocido, digo blasfemo por lo que predicaba, que decía que aparte que mandaba sus versículos hacia arriba, hacia el cielo, envueltos en papelitos de dulce para que Dios los abriera y viera un versículo y soltara la bendición, ese tipo de predicadores blasfemos, enseñaba precisamente lo contrario. Él decía que quería su recompensa aquí en la tierra. Él quería su recompensa aquí, que él no quería ser rico, que él quiere ser rico aquí y por eso era capitán, piloto aviador y pastor, hombre de negocios exitoso y guapo y triunfador. Bueno, lo de guapo, por supuesto que no, y triunfador, y aparte tenía su avión y era pastor de rebote. Y era por el evangelio que tenía un avión y su esposa de Aeromosa, porque así lo dijo, y que finalmente pues él quería todo esto y tenía todo esto por la fe. Bueno, pues es precisamente ese tipo de evangelios, los blasfemos, que van en contra de lo que está escrito. Dice, bienaventurado en lo que hace, es decir, va a ser precisamente bienaventurado en lo que hace, que tendrá recompensa en la siguiente vida. Dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros, y ya viene la tercera o cuarta enseñanza, perdón, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La palabra religión aquí no es usada, no en el contexto que se entiende como de una religión con ritos o rituales y demás en templos y con ciertos rituales, que es lo que conforma generalmente una religión, más los ídolos. Una religión debe de contar con elementos como un templo, como un rito de adoración y como un rito también de iniciación, y también debe de contar con símbolos o con tótems o con divinidades, deidades y demás. Ídolos que pueden ser vivos, de carne y hueso, le hace la religión de Maradona, o la religión a través de imágenes de lo que está en el cielo y en la tierra, siguiendo a las criaturas antes que el hacedor, como dice Romanos 1.
Bueno, eso no se refiere a esa religión, sino se refiere básicamente a el hecho del sistema de creencia, de fe y de todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Es decir, el hecho de ser hacedor de la palabra nos hace de una verdadera religión, que es lo que hasta más adelante dice que el punto tal es dos aspectos de esta religión: refrenar la lengua, siendo hacedor de la palabra; refrenar la lengua, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que otra vez viene el autoengaño, engaña su corazón. La religión del tal es vana. Y esta es la razón por la que este capítulo 1 empezó con: si alguno tiene falta de sabiduría, pues pídala. Pídale y Dios no se la va a negar, Dios se la va a dar abundantemente y sin el más mínimo de los reproches. Por eso empezó así Santiago, porque dice el autoengaño, sino que engaña su corazón. Ya no se engaña a sí mismo, sino está engañando su corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, Santiago reproduce enseñanzas de Cristo con unas paráfrasis, con diferentes palabras, pero lo mismo, y es lo que yo amo de esta epístola de la palabra de Dios de Santiago, que dice el Evangelio puro y como va, aprendido de su medio hermano, nuestro amadísimo Señor Jesucristo, medio hermano, porque Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, y Santiago, también hijo de María, pero concebido por José, el esposo de María. Vemos aquí esto glorioso, ¿sí? Glorioso, ¿por qué? Porque finalmente, si el exceso de palabras, o por sus palabras los conoceréis, por sus palabras serán justificados, por sus palabras serán condenados, porque finalmente de la abundancia del corazón habla la boca, y por sus frutos los conoceréis. Esos frutos muchas veces son obras, pero también son palabras. Por ejemplo, perdonar es un hecho, pero que se manifiesta por palabras. Es decir, yo perdono a alguien, estoy haciendo el hecho, pero también estoy haciendo la palabra. Es decir, estoy manifestándolo, estoy diciéndolo, porque así funciona la fe, así determinó el Señor que funcionará la fe. Es decir, cerca de tu corazón está la palabra, que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca. Por eso es la importancia del habla. Y ya Santiago se extiende ampliamente acerca del hablar y hacer más adelante en esta misma carta, que lo estaremos diciendo. Dice la religión de tal, es decir, su cristianismo es completamente vano, ¿sí? Vamos a ver versículo 27, dice, en el versículo 27 lo tenemos ya aquí, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha en el mundo. Bueno, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué? Bueno, te recuerdas que en tiempos de guerra, si algo abundan en tiempos de guerra, y ha habido mucha guerra en este mundo, pero más en estos entonces, en el sentido de absoluta violencia, como lo está viendo hoy. Hoy hay muchas viudas y muchos huérfanos. Es precisamente en el sentido ya de una obra, y regresa, vemos aquí que Santiago nuevamente regresa al tema de los desposeídos, como te enseñaba al principio acerca de los temas torales en la carta de Santiago, y lo reduce básicamente a pues esto, de
con todo lo que está diciendo, este no es el resultado, es decir, este no son los sumandos y el resultado final, porque alguien se puede dedicar a las viudas en sus tribulaciones, a los huérfanos y demás, ¿ok? Y ni siquiera ser salvo. Pero de lo que no es posible para alguien no salvo es y guardarse sin mancha del mundo. Esta frase arrolladora, vamos a llamarle así, es muy corta, pero que sí puede referirse totalmente a pues todo lo demás, verse en el espejo de la palabra, medirse, pedir sabiduría, refrenar la lengua, tardo para enojarse, enseñar la palabra de Dios, todo lo que ya aprendimos y culmina con esto. Y guardarse sin mancha del mundo. Y esto es solo por obra de Dios. Esto es solo por obra de Dios que Dios nuestro Señor puede hacer, puede ayudarnos a, pues, con el Espíritu Santo, guardando la palabra y como pongo en el título de esta entrega, oír, creer, obedecer y hacer. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Está escrito, está fácil. Bueno, con esto termino entonces y bueno, pedirte lo que todos piden, pero yo te lo pido de manera especial. ¿Por qué? Porque asumo que si llegaste al final de esto, quieres ayudar a este canal y quieres propagar la palabra de Dios y quieres propagar esto de aprender Biblia. Entonces te pido, bueno, que te suscribas al canal, que le des like, que compartas este video y algo que he estado pidiendo últimamente, que no lo había hecho antes, es que, aquí dice, hagas comentarios. Pon comentarios acerca de lo aprendido y también sugerencias, propuestas cristianas y en amor son bienvenidas. Que Dios te bendiga entonces y acuérdate que lo más importante de todo este asunto que es aprende Biblia. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.